Hola a todos, bienvenidos a un webinar de OM Latam y Data Crash. En este momento vamos a estar esperando que se sumen a los que están registrados a último momento, pero les comento que la temática de hoy tiene que ver con Marketing Automation, es un webinario esponsoriado de Data Crash, donde vamos a ver el paso a paso en la creación de una acción de Marketing Automation de manera práctica y cómo comenzar. En esta oportunidad tenemos del equipo de Data Crash a dos personas que van a estar explicando este proceso. Diego Acetti, que es Customer Engagement Specialist de Data Crash, que va a ser el orador, y después se va a sumar Fernando Finelli hacia la parte de preguntas, que es el CTO de Data Crash. Entonces, la dinámica para los que sean la primera vez que se suman a este tipo de actividades, les cuento que vamos a estar escuchando lo que tiene para compartir con nosotros Diego, y hacia el final vamos a reunir todas las preguntas, las dudas y las consultas para poder responderlas. Entonces, sin más, le doy la palabra a Diego Acetti. Bienvenido Diego, bienvenido Fernando, y te escuchamos, Diego. Hola, gracias Lorena, hola a todos. Bueno, comenzamos con el webinario. En principio, y para que entendamos un poco de qué se trata el Marketing Automation, el Marketing Automation está basado en una metodología que teniendo como corazón, teniendo como corazón una plataforma tecnológica, nos ayuda a avanzar con las tareas diarias y reiterativas de las acciones de marketing, como por ejemplo traqueo de contactos, envíos de email, conexiones con redes sociales, etcétera. En particular, la metodología de esto es, vamos a hacer una campaña de prueba. Hay que tener en cuenta que para poder poner en marcha la plataforma de Data Crash, hay primero una serie de pasos, 3 pasos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ir viéndolos uno por uno y vamos a ir repasándolos uno por uno. En principio, bueno, como les decía, vamos a realizar una campaña básica de Marketing Automation. Vamos a conocer todos los pasos para llevarla a cabo. Uno de estos pasos, el primer paso, es la creación y la puesta en marcha de lo que le llamamos el tracking code. El tracking code es un código JavaScript que se pega en el sitio web y que lo que me permite hacer es medir el comportamiento y el nivel de engagement que tienen los contactos a través del sitio web. Por ejemplo, qué acciones hacen, qué páginas visitan, qué intereses tienen, qué emails abren, qué comentarios dejan qué formularios completan, etcétera. En este caso en particular vamos a ir directamente a la plataforma, ¿sí? Cuando yo ingreso en Data Crash, como les decía, el primer paso es insertar lo que se llama el código de seguimiento. En este caso lo que hacemos es directamente ir a la sección que nos va a permitir extraer este código, ¿sí? En este caso nos explica que bueno, vamos a estar utilizando el tracking code, que nos sirve para traquear el comportamiento de los leads y los clientes. ¿Sí? Tengan en cuenta que lo que el tracking code nos va a dar es, como vemos aquí en pantalla, un historial, un timeline del comportamiento del contacto, ¿sí? Formularios, páginas visitadas, etcétera. Entonces, dentro de la plataforma lo que yo tengo que hacer es venir al botón que dice obtener código de tracking, copiar este código así tal cual está, ¿sí? Al copiarlo, directamente vamos a algún editor de texto que tengamos en la computadora, ¿sí? Lo pegamos, este código de texto, así como está, lo que tendríamos que hacer es enviárselo a nuestro webmaster para que lo pueda pegar en el sitio web y de esta manera poder empezar a traquear y monitorear el comportamiento del contacto. Una vez que esto esté pegado dentro del sitio web, lo que esto me va a permitir es, cada vez que un contacto navegue por el sitio web y visite las diferentes páginas, yo aquí tengo diseñado un sitio de ejemplo como para poder probar la campaña que vamos a llevar adelante. Cada vez que uno navegue diferentes sitios, diferentes secciones del sitio, la plataforma traquea todo esto y me lo va a mostrar en el timeline, como lo vamos a ver ahora. Una vez que ese código está pegado, ¿sí? Vamos a el próximo paso, que es poder empezar a crear los puntos de acceso del contacto a la plataforma de Automation. En este caso lo que vamos a hacer es crear formularios. Nosotros en particular vamos a crear
dos tipos de formularios. Uno que es el que va a estar pegado en la página de contacto, y luego vamos a utilizar otro que nos va a servir para registrar personas en el blog y ir enviándole los artículos del blog a estas personas, que luego los vamos a utilizar dentro de un workflow como para poder conectar todos estos pasos o procesos. En particular, la creación de formularios es una parte fundamental de una campaña de automation y nos permite tener como un punto de acceso a recopilar información del contacto, tanto sea información demográfica, información social o información de engagement o de comportamiento, es decir, con esta información nosotros lo que podríamos llegar a hacer es empezar a diseñar nuestro embudo de ventas y poder empezar a ayudar al contacto a que vaya navegando por los pasos o los estadios de este embudo de venta y llevarlo a ser un cliente de una manera óptima y con el contenido que realmente esa persona necesite buscar a la hora de interactuar con nuestra estrategia. Una vez que está pegado el formulario, nuestro próximo paso es empezar a administrar los contactos. Para esto, DataCrash me permite importar bases de contactos que ya tengamos en nuestros sistemas o utilizar archivos CSV. Yo en particular lo que voy a mostrarles es, tengo aquí armado un archivo Excel con los contactos, ¿sí? Que voy a importar a la plataforma. Desde la plataforma, en este caso lo que vamos a hacer es ir a la sección de contactos. Aquí es donde vamos a ver un poco el panel de administración o de gestión de estos contactos, ¿sí? Tenemos la opción que dice acciones, donde vamos a importar los contactos. Ponemos importar contactos. Un detalle importante, vamos ahora a poder importar esta base y luego les voy a mostrar cómo poder pegar el formulario dentro del sitio web para que se vea y pueda usarlo el contacto para dejar sus datos. En este caso, en la parte de importar contactos, simplemente lo que hacemos es ponerle un nombre a la campaña, ¿sí? Determinar a ver qué ciclo de vida es el que le queremos dar al contacto, si es un lead, si es una oportunidad o un cliente. Poder determinar también si podemos actualizar la información del contacto en el caso de que este contacto ya se encuentre en nuestra base o simplemente no hacer nada, cargar el contacto por primera vez. Vamos a buscar el archivo, ¿sí? En este caso tenemos aquí la base de contactos. Importamos el CSV, luego lo que vamos a hacer es relacionar las propiedades, ¿sí? Aquí me va a mostrar DataCrash las propiedades que existían en el CSV y vamos a hacer el merge con las propiedades que están en la plataforma. Finalizamos la importación, ¿sí? En algún momento, obviamente, aquí a la izquierda uno va a poder elegir la lista de contactos, ¿sí? Y vamos a poder ver esta lista en particular. En el proceso de importación de una base corre detrás de la plataforma y en algún momento me va a avisar que ya está importada esta base para poder empezar a interactuar con los contactos. Vamos a aprovechar este momento para poder crear un formulario, que fue lo que habíamos empezado a diseñar anteriormente. En este caso vamos a contenido, formularios, ¿sí? Dentro de la sección de formularios, simplemente lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo formulario. ¿Sí? Aquí vamos a hacer paso a paso la creación de este formulario. Obviamente hay que ponerle un nombre que nos sirva para después ubicarlo. A la hora de crear un formulario, yo puedo utilizar propiedades que se encuentren dentro de DataCrash. Tengamos en cuenta que hay unas cuantas propiedades, un set de casi 40, 50 propiedades que podemos utilizar. Son propiedades estándar, datos de cuestión demográfica, datos de información de compañía, datos de perfiles sociales, o si quisiéramos podríamos crear propiedades nuevas o campos nuevos que podemos utilizar en los formularios. Para esto vamos a crear un campo nuevo, vamos a ponerle nombre comentarios, ¿sí? Elegimos el grupo donde queremos asociar este contacto, esta propiedad, la activamos para que se pueda ver en el formulario y guardamos la propiedad.
perdón, me olvidé de elegir el campo. Vamos a poner un campo línea de texto simple. Guardamos la propiedad, ¿sí? Luego venimos aquí a contactos, buscamos la propiedad con comentarios, la arrastramos hacia la derecha. Aquí vamos a tener el formulario listo. En este caso lo que vamos a hacer ahora es publicar este formulario, preparar este formulario para que se vea en el sitio web. Para esto venimos al botón de publicar, elegimos la opción código. Aquí personalizamos el mensaje que queremos que se muestre cuando el contacto completa el formulario. Una vez que tenemos listo esto, copiamos el código que nos muestra, el snippet que nos muestra. Para esto yo voy a usar de vuelta el editor de texto y dentro del HTML de mi sitio web donde quiero colocar el formulario voy a pegar el código que me generó DataCrash. ¿Sí? Una vez que lo pego, obviamente de vuelta, esto va a impactar en el momento, cuando yo lo termino de grabar, esto automáticamente se va a subir al sitio y en el momento que se sube al sitio, el contacto ya va a poder interactuar con el formulario. Entonces, una vez que está el formulario listo, vamos a pasar, ya en algún momento vamos a poder verlo en el sitio web. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es volver a la sección de contactos para ver la lista que importamos hace un ratito. ¿Sí? En este caso, yo esta lista que importé la puedo rastrear aquí a la izquierda donde tenemos el selector de listas. ¿Sí? Vamos a buscar la lista, campaña freeze, aquí está, la que habíamos creado hace un ratito. Aquí tenemos los contactos, obviamente podemos ver los contactos, cualquiera de ellos. Vemos la foto del contacto, vemos la información del contacto, tenemos la info, por ejemplo, nombre, apellido, email y aquellos datos o propiedades que el contacto vaya completando en el sitio del sitio que creamos recién para ver la información de ellos. Después tenemos aquí el mapa de interacciones donde luego vamos a ver cómo se va comportando a medida que este contacto navega por el sitio web. Para esto lo que vamos a hacer ahora es en el sitio web yo les voy a mostrar, voy a registrarme en el formulario. Vamos a ir aquí al sitio, vamos a buscar la sección de contactos. Aquí en contactos obviamente ya nos va a aparecer el formulario que creamos. ¿Sí? Aquí completamos los datos. ¿Sí? Voy a dejar mis datos. Vamos a dejar un correo electrónico. Podemos dejar comentarios. Una vez que completamos el formulario, ¿sí? Si volvemos ahora a la plataforma, en algún momento lo que voy a hacer es rastrear este contacto. Tengan en cuenta que, como les decía, yo una vez que completé el formulario, puedo seguir navegando por el sitio web. ¿Sí? Voy a poder entrar en las diferentes secciones. Esto, obviamente, cada una de estas visitas o de comportamientos que yo voy a generar sobre el sitio web, a la larga después se van a poder mostrar dentro de DataCrash, ¿sí? Inclusive también la información que dejamos recién del contacto. Para esto, si yo ahora hago un refresh de la pantalla sobre esta sección, voy a ver mi contacto recién cargado. Aquí está el contacto, ¿sí? Hago clic en el contacto y lo que vamos a ver es la información de él, ¿sí? Aquí tengo lo siguiente, las interacciones, fíjense que voy a empezar a ver datos de valor o de engagement que son importantes. Por ejemplo, el nivel de interacciones y diferentes otras KPIs o métricas que puedo llegar a tener en cuenta yo a la hora de diseñar una estrategia de automation. Luego, obviamente, vemos la información que dejé en el formulario y aquí abajo vemos desde el momento que yo fui creado, fui cargado a través de ese formulario, el timeline de interacciones, ¿sí?
el workflow que haya disparado, las páginas que haya visitado, los formularios que haya completado, como el de recién, para que la plataforma empiece a traquear la información que yo voy dejando. Para esto luego lo que vamos a hacer ahora es, dentro de la administración de contactos, dentro de los pasos para crear la campaña, vamos a ver el próximo paso. Para esto tengamos en cuenta lo siguiente. Avanzando sobre el próximo paso, lo importante es saber que DataCrash es una plataforma de marketing y una de sus principales herramientas es la generación y administración de bases de datos. Esto que veíamos recién. Esto nos diferencia de una herramienta de email marketing donde uno, por supuesto, solamente sube las bases cuando necesita enviar correos electrónicos o email, ¿sí? Entonces, para seguir con todo esto, ahora vamos a, creado los 3 pasos, vamos a avanzar con la campaña, vamos a empezar a diseñar la campaña, ¿sí? Volviendo a la plataforma, lo que vamos a hacer es revisar un poco el paso a paso de lo que vamos a hacer con la campaña. Vamos ahora a segmentar una lista, empezar a diagramar una segmentación sobre esta base que importamos. Luego vamos a crear lo que le llamamos activos digitales, la creación de las landing page, las plantillas de email. Vamos a poder diseñar a futuro un envío de email marketing y luego ver cómo conectamos o cosemos todas estas cosas mediante un workflow para ver de armar una estrategia, por ejemplo, en este caso de lead nurturing, o podría llegar a ser cualquier otro tipo de estrategia. Tengan en cuenta que en el próximo webinario vamos a poder diseñar una campaña un poco más avanzada, donde vamos a ver y probar otras funciones, otras integraciones, como por ejemplo, poder diseñar una estrategia que tenga que ver con e-commerce y analizar el comportamiento de un carrito abandonado y poder encauzar al cliente del carrito abandonado de vuelta a que compre el producto. Vamos a poder utilizar redes sociales y otro tipo de herramientas y de funcionalidades más que tiene la plataforma. Para esto vamos ahora a segmentar, como les decía, las listas dinámicas. Tengamos en cuenta lo siguiente, las listas dinámicas o los grupos son una de las funciones más importantes que tiene DataCrash. Esto nos permite segmentar mi base de contactos. Yo puedo tener una única base de contactos general y empezar a segmentarla o subdividirla en diferentes listas y de esta manera poder ir viendo las acciones más directas y personalizadas que van generando los contactos. Esto desde la plataforma se traduce utilizando una función que se llama listas, ¿sí? Tengamos en cuenta lo siguiente. Dentro de la creación de listas, nosotros en DataCrash manejamos 2 tipos de listas. Las listas estáticas, que son como la que creamos recién e importamos a la plataforma, un CSV, o las listas dinámicas. Las listas dinámicas son listas vivas, son listas inteligentes que se van adaptando de acuerdo a la información del contacto. Es decir, que si yo creo una lista con engagement o con diferentes comportamientos, cada vez que el contacto cambie ese comportamiento, cambie una dirección de correo, modifique una propiedad o algo, el contacto va a entrar o va a salir de la lista de acuerdo a las acciones que vaya haciendo. Vamos a diseñar ahora 2 listas dinámicas que nos van a servir para a futuro poder utilizarlas dentro del workflow. En principio, vamos a crear la primera lista. Vamos a ponerle el nombre de la página. ¿Sí? Aquí tengamos en cuenta lo siguiente. A la derecha yo puedo ver cómo va quedando esta lista dinámica. A la izquierda utilizo los criterios que necesito o que se requieren para armar esta lista. Por ejemplo, vamos a crear una lista con aquellos que completaron el formulario que habíamos creado hace un ratito. ¿Sí? Vamos a buscar el formulario que habíamos creado, contacto freeze. Vamos a tomar que la acción sea aquellos que completaron el formulario. Podemos elegir filtros de fecha o por ejemplo, en un periodo de tiempo, antes de una fecha o después de una fecha o entre fechas en particular. Lo voy a dejar así abierto. Guardamos esta propiedad, este criterio. Y también como para poder segmentar voy a utilizar la propiedad país, por ejemplo. En este caso, busco la propiedad y voy a segmentar esta lista. En los contactos que yo importé había de diferentes nacionalidades dentro de Latinoamérica. Voy a segmentar los contactos que son de Argentina. Guardo el criterio. Tengamos en cuenta que la lista se puede nutrir de sumas de criterios o un criterio u otro criterio, de acuerdo a lo que nosotros querramos valorar o que querramos segmentar en esta lista. Una vez que esta lista está completa, ya la tenemos lista para poner en marcha,
La activamos, la ponemos en on, la guardamos. A partir de este momento la lista va a empezar a traquear y va a empezar a segmentar la base de contactos, ¿sí? En este caso, si volvemos hacia el listado donde están todas las que fuimos creando, vamos a ver la que ya estaba creada, ¿sí? Fíjense que en este caso me está mostrando, ahora cuando termine de cargar, que está reconstruyendo la lista, ¿sí? La está armando con los contactos. Obviamente, a futuro, si yo ingreso en la lista y voy a la sección de contactos, que es una de las funcionalidades que tiene esa lista, voy a poder ver aquí en contactos todos aquellos contactos que se fueron generando en los últimos 20 días a raíz de esta segmentación, ¿sí? E inclusive esta lista yo la puedo exportar hacia un CSV para analizarla fuera de la plataforma o para reutilizarla en otra plataforma. Entonces, terminado esto, ya tenemos lista y completa esta que ya armamos. Vamos a diseñar una más, que es la que podemos utilizar luego para las personas que se registran en el blog. En este caso, la lista dinámica que vamos a hacer, la vamos a crear, a ver, aquí, vamos a ponerle un nombre a la lista. A ver, primero vamos a elegir aquellos que tengan la propiedad. A ver. Denme un segundo. Bueno, ahí vamos de vuelta. Les decía, vamos a ponerle un nombre a esta lista, ahora cuando se active. Sí, y vamos a utilizar la opción envío de formulario. Para esto teníamos creado un formulario de aquellos que se suscribieron al blog, ¿sí? Vamos a guardar el criterio, vamos a activar la lista, y ya de esta manera ya tenemos segmentadas las dos listas que podemos empezar a utilizar en el workflow. Nuestro próximo paso es empezar a conocer ahora de cómo crear los activos digitales que van a interactuar dentro de este workflow. Vamos a probar de cómo crear una landing page. Para tener una idea, la landing page es una página de aterrizaje, así como su nombre lo indica, donde uno puede crear un formulario, crear un call to action, un punto de acción para que el contacto nos deje sus datos y de esa manera con esos datos podamos ir empezando a segmentar el contacto y a convertir mejor el contacto. En este caso en particular, dentro de la plataforma, lo que vamos a hacer es, en la sección de contenidos, vamos a ir a la funcionalidad de páginas landing. Aquí en particular, tengamos en cuenta lo siguiente. Podemos crear landings e importar plantillas de landing que nosotros tengamos diseñadas. Supongamos que en la empresa tenemos una agencia que nos diseña las plantillas, podríamos utilizar estas plantillas. Una de las ventajas de poder utilizar estas plantillas es que, a diferencia de una herramienta tradicional donde la plantilla que importa es una plantilla estática, fija, donde no se puede modificar, importar la data crash me permitiría a futuro poder agregarle reglas de contenido dinámico para que esta plantilla se pueda adaptar o modificar de acuerdo a la información que tenga del contacto, de acuerdo también a qué estadio se encuentra el contacto. De esta manera, cada vez que entra en la landing page, la landing se va a adaptar a esa información que yo tengo del contacto y a ese contacto que está ingresando a la landing. Más allá de poder usar una plantilla importada en la plataforma, también podemos utilizar plantillas que ya están predefinidas en la plataforma, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar una plantilla. Para esto, la herramienta ahora nos va a permitir editar y modificar esta plantilla, ¿sí? Un detalle importante a tener en cuenta, dentro de la puesta en marcha de la plataforma a la hora de activarla en un cliente dentro del onboarding, uno de los pasos a tener en cuenta es el pedirle al departamento de soporte de la empresa que lo que haga es generar un subdominio y redireccionar ese subdominio para que pueda luego
crear las landing page en Datacrash y que el dominio que aparezca en la landing page sea el mismo dominio que tiene el sitio web. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es empezar a diseñar la landing. ¿Sí? Vamos a ponerle... vamos a agregar el subdominio. Aquí ponemos el título del subdominio. Tengan en cuenta que lo que podemos hacer es publicar automáticamente o inmediatamente esta landing page o poner una fecha de inicio y una fecha de fin. Esto viene muy bien a la hora de crear una campaña. Si esa campaña tiene una fecha de vencimiento, puede acompañar la landing page a la fecha de vencimiento de la campaña y puede caducar al momento de que la campaña termine. Luego, a la hora de modificar el contenido de la landing, yo puedo empezar a modificar cada una de las secciones que aparecen en este ejemplo de la derecha. Por ejemplo, podríamos seleccionar una imagen. ¿Sí? Esta imagen, obviamente, una vez que se vaya grabando, va a aparecer a la derecha. Podríamos empezar a modificar el contenido, ¿sí? Sea este contenido o agregar un contenido nuevo. También tengamos en cuenta que lo que podemos hacer es personalizar este contenido. Por ejemplo, podríamos hacer que el texto que aparezca en la landing, si yo tengo los datos básicos de esta persona, se puede adaptar a mostrarle el nombre de la persona. Esto obviamente es algo sencillo. Podemos utilizar tanto nombre como cualquier otra propiedad creada en Datacrash. Por ejemplo, podría tener dentro del texto, dentro del cuerpo del mensaje, propiedades que hagan referencia al estadio en el que se encuentra el cliente o propiedades particulares que hayamos creado en la plataforma. Una vez que está modificada toda la plataforma, yo inclusive lo que puedo hacer es empezar también en particular a cargarle formularios que hayamos creado previamente. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner el formulario que habíamos creado, que ya lo utilizamos en el sitio, pero la landing podría llegar a tener también este formulario. ¿Sí? A la hora de hacer refresh va a aparecer el formulario a la derecha. Una vez que esta landing está creada, que yo fui creando y poniendo en marcha todos los ítems que conformaban esta landing page, lo que puedo hacer es guardarla y automáticamente cuando yo le pongo guardar y publicar, perdón, a ver, yo ya había utilizado este nombre, vamos a... Ahora lo está guardando, le pongo guardar y publicar y me va a dar directamente la URL que yo puedo utilizar. Si esta URL yo la copio y la pego en el navegador, ya vamos a poder ver online esta página que acabamos de crear. ¿Sí? Ahora va a cargar la página. ¿Sí? Aquí ya estaría lista la página como para poder utilizarla dentro de una acción o dentro de una estrategia. Esto que creamos recién con la página sirve para que esta landing page forme parte del workflow. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a seguir viendo otras opciones de la configuración de la campaña, los próximos pasos de la campaña. En este caso, antes de pasar al próximo paso, vamos a poner en marcha una encuesta. Esta encuesta sirve un poco para empezar a entender qué acciones son las que ustedes hoy en día están haciendo y con esas acciones ver de qué manera a futuro esta plataforma o el Marketing Automation puede llegar a servirles. Debe estar ahora corriendo la encuesta. ¿Sí? Vamos a esperar a que se complete un poco la encuesta. Luego de la encuesta vamos a ver un poco los resultados. La idea en la encuesta es saber si hoy en día ustedes utilizan landing page en sus acciones de marketing, si la usan, si no la usan. Después, obviamente, a la hora de las preguntas podemos ver resultados y en particular luego del webinario podemos analizar resultados o ver a futuro los resultados. Bueno, acá tenemos, ya está completa la encuesta. ¿Sí? Bien, por lo que estoy viendo, bueno, en la encuesta la mayoría de la gente, el 57%, sí utiliza landing page en sus acciones. Eso está bueno, bien. Aquellos que no la utilizan, tengan en cuenta que son un recurso interesante como para empezar a fidelizar el contacto, a convertir al contacto, nos sirve como para tener idea de comportamientos, de información y de preguntas o dudas que tengamos del contacto que puede sirviéndonos inclusive también para entregar al contacto contenido de valor.
La idea es que las landing page, así como el contacto nos deja sus datos en el formulario, nosotros podamos otorgarle o darle material premium o beneficios o promociones. Luego, ahora lo que vamos a ver es cómo crear una plantilla de email y luego cómo armar una campaña de email. ¿Sí? En particular, para que tengamos una idea, en DataCrash podemos seleccionar plantillas o diseños de email que ya están prearmados o, como les decía, con la landing page, de la misma manera podemos importar a DataCrash plantillas de email que ya tengamos, adaptar esas plantillas. La idea es que la plantilla que se importa a DataCrash mediante unos divs o unos tags que se pegan en el HTML, luego esta plantilla, cuando yo la importo a la plataforma, voy a poder editarla y modificarla tantas veces como quiera. Esto nos da la libertad a los departamentos de marketing de no tener que andar dependiendo de diseño y de no tener que andar esperando tiempos internos en la empresa, sino que poder utilizar estas landing o estas plantillas de email tantas veces como querramos y modificarlas las veces que querramos. Vamos hacia la plataforma, lo que vamos a hacer es ahora ir a la funcionalidad de plantillas de email. ¿Sí? Los pasos a la hora de crear una plantilla de email son muy similares a la creación de una landing page. ¿Sí? De hecho, la pantalla lo que me va a mostrar son las que están creadas. Yo voy ahora a crear una plantilla nueva. En este caso, como les decía, puedo subir mi propio HTML adaptado para DataCrash o elegir unas plantillas ya predefinidas. ¿Sí? A la hora de crear una plantilla, yo voy a agarrar una de las que ya están en la plataforma. Voy a adaptar esta plantilla. La idea es que luego en el workflow podamos ver 3 plantillas de email diferentes que van a ir mutando o cambiando de acuerdo a cómo vaya el contacto avanzando por este workflow. Vamos a ponerle un título a la plantilla. Podemos elegir en este caso el remitente, obviamente que va a salir dentro de la plantilla a la hora de enviarlo en el envío de email marketing. Podemos desde aquí mismo ya ponerle el asunto. En este caso tengamos en cuenta que lo que podemos hacer es también personalizar el asunto. Por ejemplo, podemos llamar a la persona por el nombre y agregar el texto del resto del asunto. Bueno, ahora vamos a editar y modificar el contenido de esta plantilla. Tengan en cuenta que de la misma manera que lo hacíamos con la landing page, cada vez que yo me voy parando por las diferentes secciones que tenía este template o este diseño, a la izquierda me va a mostrar la sección donde puedo modificar las cosas. Por ejemplo, vamos a seleccionar una imagen. ¿Sí? Esta imagen podemos adaptarla para que se vea bien dentro de la plantilla. Vamos a modificar el título. Vamos a personalizar el título para darle un poco más de conversión o de, si se quiere, de vuelta personalización a la plantilla. Vamos a poder modificar el texto, ¿sí? En este caso podemos, esto es como un editor de texto estándar. Vamos a agregarle un texto. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es cambiar también el botón que tiene la pieza email como para generar el call to action. Vamos a ponerle un nombre, un valor. ¿Sí? Podemos ponerle un link directamente. En este caso lo que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar algún link de los que están creados en la página. ¿Sí? Voy a utilizar yo, por ejemplo,
este link. Podemos determinar también qué comportamiento queremos con el target de este botón, si lo que queremos que se abra la misma ventana o vaya una nueva. Obviamente, como les decía, podemos seguir modificando todo el resto del texto, ¿sí? Una vez que esto está listo, inclusive lo que podemos llegar a hacer es enviarnos una prueba para ver cómo se ve esta plantilla, ¿sí? Yo para esto voy a enviar una prueba, así vamos viendo a la hora de chequear esta plantilla. Aquí tengo abierto un correo electrónico. En algún momento aquí me va a llegar la pieza. Mientras tanto les cuento lo siguiente. Desde la plataforma, obviamente una vez que guardo esta plantilla, ya plantillas de email marketing, como las vamos a ver ahora, dentro del listado de las plantillas. Ahí mismo, obviamente, cada vez que esta plantilla empiece a interactuar y empiece a traccionar, me va a mostrar dentro de las principales métricas o dentro de la información de la plantilla valores o información para tener en cuenta sobre cómo se está comportando. En este caso lo que podemos ver es quién creó la plantilla, cuándo fue la última vez que se modificó y accionar sobre esta plantilla, por ejemplo, reeditarla, clonarla para utilizar otra plantilla o eliminarla en el caso que quisiéramos. Dentro de mi cuenta de correo electrónico seguramente ya me debe haber llegado este mail, ¿sí? Para el mail de prueba, para que chequemos cómo se ve. Mientras esperamos que se cargue el mail de prueba, lo que vamos a hacer es pasar al próximo tip o el próximo paso de la campaña. Una vez que nosotros tenemos la plantilla, una de las opciones es utilizar esta plantilla en un envío de email marketing, ¿sí? A la hora de crear el envío de email marketing, hay una de las funciones en la plataforma, dentro del contenido, que se llama envíos de email marketing, ¿sí? Aquí mismo lo que vamos a hacer es programar, tal cual lo hacemos en otras herramientas, los pasos para poner en marcha esta campaña, este envío. Por ejemplo, vamos a crear el envío, ¿sí? En este caso le ponemos un nombre, obviamente, para no perderlo, para después poder ubicar bien esta campaña. Podemos elegir la lista. Yo lo que voy a usar es la lista que habíamos creado hace un rato. Podemos en el próximo paso seleccionar una plantilla. Podemos buscar obviamente la plantilla que creamos recién, ¿sí? Email freeze. Aquí nos va a mostrar una vista previa. En el caso que quisiéramos podemos hacer un clic y ver la vista previa de esa plantilla. En el próximo paso lo que vamos a hacer es seleccionar el asunto. En este caso me está trayendo el asunto que ya habíamos creado en la plantilla. Podemos, si queremos, remodificar este asunto, adaptarlo. Lo que hacemos luego es determinar quién es el remitente que va a enviar este mail y el reply-to de este mail en el caso que queramos que respondan este mail. Y por último, en el paso 4 del envío, podemos o enviar una prueba, ¿sí? Yo voy a enviarme una prueba también para tenerlo en cuenta. O podemos seleccionar, podemos enviarlo en el momento, o si quisiéramos, si esto está atado a una campaña, esa campaña tiene que tener una fecha y un horario de disparo, podemos seleccionar, programar la campaña para dispararlo más adelante. Por ejemplo, podemos ponerle fecha mañana, en la hora que querramos, y al terminar, este envío de email marketing ya quedaría programado, ¿sí? Ahora lo que me va a mostrar la plataforma es en el listado de campañas o de envíos preparados, este envío y todos los demás que ya fueron hechos, y en el caso de este envío en particular, va a decir pendiente, porque está programado para dispararse, ¿sí? Y de esta manera, el día, a la hora que yo lo programé, o en el momento, esta campaña se dispara. De esta manera, tenemos en cuenta ya los pasos de la puesta en marcha de los activos digitales que tienen que ver con un email marketing, tanto la plantilla como el envío de la campaña. Para poder avanzar ahora lo que vamos a ver es una próxima encuesta. La idea de la encuesta es que ustedes nos cuenten con qué periodicidad utilizan los envíos de email marketing en sus acciones de marketing. Saber un poco cómo utilizan esta herramienta y luego si quieren en las preguntas o más adelante podemos ir viendo
intercambiar resultados, intercambiar experiencias de cómo les fue con los envíos de email. Si inclusive a futuro empiezan a utilizar herramientas de automation como esta o cualquier otra herramienta, ver también resultados o métricas con una plataforma estándar o con una plataforma de automation. Esperamos un poco a que contesten algunos y que se cierre la encuesta. En el mientras tanto, si les parece, lo que vamos a hacer es, mientras esperamos ahí está, ya tenemos lista la encuesta. A ver, la pregunta era ¿con qué periodicidad utilizás envíos de email marketing en tus acciones de marketing? Y bueno, el 48% puso otros y de las otras opciones el 37% dice que una vez cada 15 días a cada uno de sus contactos. Está bien. También hay que tener en cuenta que los envíos de email requieren también saber el tipo de negocio que uno maneja y los resultados que va teniendo para ver si es necesario enviar semanalmente, quincenalmente. Eso también es de acuerdo a las reglas de negocio y al mercado al que ustedes vayan a apuntar. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la próxima etapa. Quizás acá ya es la parte más completa de la plataforma. Aquí es donde vamos a empezar a coser todas las cosas que creamos hasta ahora. Los workflows automatizados son quizás la herramienta más importante que tiene DataCrash y ahí es donde se realiza la mayor parte de la automatización. La idea es que los workflows nos sirvan para todas aquellas tareas que manejamos de manera reiterada diariamente o semanalmente, poder automatizarlas y no solo automatizarlas para mejorar en productividad, sino que de esa manera poder integrar dentro del workflow diferentes acciones y empezar a detectar diferentes estadios en el journey o en el viaje del contacto y actuar en base a esos diferentes estadios. Lo que vamos a hacer ahora dentro de la plataforma, tengan en cuenta lo siguiente, a ver, yo ahora vamos a mostrar en la plataforma cómo se diseña el workflow, pero lo importante y lo necesario que quiero recalcar es que a la hora de crear workflow, lo importante es, en principio, tal cual está como la imagen que les muestro, es pensar y diseñar el workflow fuera de la plataforma. Está bueno que, por ejemplo, nos sentemos en el departamento de marketing o con los chicos de ventas y digamos, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo del workflow? Y en base a ese objetivo, ¿sí?, poder diseñar el workflow de manera que una vez que lo vuelco en la plataforma, este workflow se active de manera rápida y que empiece a traccionar y crear y generarme datos o información de los contactos. En este caso en particular, lo que vamos a hacer es un workflow igual a este, ¿sí? La idea es, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente. El workflow está basado en esta página web que mirábamos, esta página web de ejemplo. Es una heladería, una empresa que vende yogurt helado, un sitio creado para este fin. La idea de armar un workflow es poder conectar piezas de emails y diferentes acciones para aquellas empresas o personas que quieren tener una franquicia de esta marca de helados o licenciar una franquicia, puedan ponerse en contacto con nosotros y nosotros podamos de alguna manera automatizar el proceso de selección de los franquiciantes que queramos poner en marcha con la marca de helados. Entonces, vamos a tener en cuenta que este workflow, perdón, arranca, vamos a ir directamente a la herramienta, así ya vamos manos a la obra. Vamos a ir a la sección de contactos, workflows. Es importante que si les va quedando dudas, vayan agendándolas o anotándolas y a la hora de las preguntas veamos todas esas dudas y tengan en cuenta, no se olviden que en un próximo webinario vamos a estar diseñando y desarrollando una campaña de automation un poco más avanzada y probando otras herramientas que quizás hoy en día les pueda llegar a servir, como por ejemplo integrar posteos en redes sociales o utilizar otros métodos de traqueo para, por ejemplo, las plataformas de e-commerce, ¿sí? Entonces, vamos ahora a armar el workflow para esta acción que hablábamos recién. Agregamos nuevo workflow. De vuelta, tengan en cuenta que en la plataforma, cada vez que entro en estas herramientas, lo que está a la izquierda es lo que me ayuda a modificar y a poner en marcha lo que se ve a la derecha. Acá tenemos a la derecha una especie de Canva o tablero en blanco. Vamos a ponerle el workflow, vamos a ponerle un nombre. Bien.
elementos. Bueno, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Dentro del diseño del workflows, en DataClass tenemos tres grupos de elementos, tres grandes grupos. Los disparadores, las acciones y las condiciones. Los disparadores, tengamos en cuenta que a diferencia de una herramienta estándar de envío de campañas de email, en DataClass las acciones son persona a persona. Lo ideal es que las acciones sean persona a persona, con lo cual los disparadores que utilizamos son disparadores que arrancan de un comportamiento, ¿sí? De una acción, si se quiere, de un proceso que si se quiere está realizando el contacto. En este caso, en este workflow, lo que vamos a utilizar es el envío de formulario, es decir, todas aquellas personas que completaron el formulario que habíamos pegado. El formulario que habíamos pegado se los muestro para que tengamos una idea, para que nos vayamos ambientando. Es el que va a aparecer aquí, ¿sí? En un formulario estándar, tampoco es muy complejo, nombre, apellido, correo electrónico, país y comentarios, ¿sí? Entonces, en primera instancia vamos a buscar el workflow que queremos utilizar, ¿sí? Guardamos esta regla, este criterio. Ahora lo que vamos a hacer es crear acciones. Bien, aquellos contactos que completaron el workflow, ¿qué queremos que haga el workflow? Bien, en principio queremos enviarle un email. Si el contacto era un contacto que estábamos buscando un franquiciante para vender nuestra marca de helados, lo que vamos a hacer es buscar este email que previamente habíamos diseñado, ¿sí? Un mail que yo ya tenía diseñado, guardar, y obviamente conectamos un punto con el otro, ¿sí? Vamos a ponerlo quizás un poco más arriba para que me permita luego explayarme con el workflow. Luego de creado estos dos pasos, tengamos en cuenta lo siguiente. A ver, yo quisiera dentro de este proceso de nurturing o dentro de este journey de buscar franquiciantes, quisiera medir los pasos de cambio de una etapa a otra dentro de este proceso de nurturing o dentro de este embudo o funnel, ¿sí? Entonces, es importante acá tener en cuenta lo siguiente. Podemos crear en DataClass propiedades que nos ayuden a determinar, en este caso, por ejemplo, los pasos de una etapa a la otra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a contactos, ¿sí? Vamos a la sección de propiedades. Y en propiedades vamos a crear una propiedad nueva, ¿sí? Que va a servir, hace un rato habíamos creado una, ahora vamos a crear la otra, que nos va a servir para este workflow en particular. Por ejemplo, yo quiero, como les decía, medir el paso de una etapa a la otra. Entonces, vamos a ponerle esta propiedad, etapas del nurturing. Bien, entonces, elijo el grupo donde quiero poner esta propiedad, elijo el tipo de propiedad que quiero, en este caso voy a poner un combo desplegable, y vamos a poner etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Guardamos la propiedad, ¿sí? Tengan en cuenta que si yo quisiera podría a futuro modificar la propiedad, ¿sí? Acá tenemos etapa del nurturing, es la que acabo de crear. Y entonces ahora lo que hacemos es volver al workflow y empezar a utilizar estas etapas que habíamos creado recién para permitirnos ver el paso de un lado a otro. Entonces, volvemos a buscar el workflow que habíamos armado. Era este último, ¿sí? Lo abrimos. Bien, aquí teníamos el workflow con dos estadios o con dos criterios ya cargados. Bien, tenemos el que completó el formulario, le enviamos un email y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el asignar un valor a la propiedad, por ejemplo. Vamos a arrastrar este criterio, esta acción a la derecha. Vamos a buscar etapas del nurturing, que era la que habíamos creado. En este caso vamos a aquellos que pasaron por el primer email, que recibieron el primer email, asignarles la etapa 1, quiere decir que completaron la etapa 1. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, enviamos un email. Lo lógico es que este email, cuando lo reciba la persona, lo normal es que a veces tardan las personas en abrir el correo, de 1 a 4 o 5 días. Nosotros ahora vamos a crear una condición que es esperar, pero para poder probar el workflow y para verlo en tiempo real, vamos a poner un tiempo menor. Vamos a ponerle 1 minuto al workflow, ¿sí? Conectamos las dos opciones, la anterior con esta, y ahora lo que vamos a hacer es seguir avanzando con este workflow. Vamos a crear, por ejemplo, la acción envío de email de vuelta. Voy a buscar
un segundo email que yo ya había diseñado, donde lo que quiero es que aquella persona del cual yo ya tengo la primera información ahora se suscriba al blog, ¿sí? Lo conecto. El próximo paso es validar la etapa, entonces en este caso volvemos a conectar, buscamos la propiedad que habíamos creado, vamos a seleccionar en este caso la etapa 2, guardar, obviamente conectamos una acción con la otra, ¿sí? Vamos a correrlo acá para que se vea. Luego lo que vamos a hacer es, después de que validamos la etapa 2, podemos volver a esperar un tiempo, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle un minuto, pero podría llegar a ser el tiempo que nosotros querramos, como les decía hace un ratito. Lo conectamos. En este caso le pusimos esperar un minuto. Lo que podemos hacer ahora, a ver, nosotros recién pusimos para esperar y pusimos en marcha un mail que le llevaba al contacto donde lo invitaba a suscribirse al blog, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que este invitar a suscribir al blog, en el mail cuando lo diseñamos le podemos haber dado un link a un sitio web. En este caso, lo que lo invitaba a este mail era a venir a la sección del blog y registrarse para recibir envíos de los artículos que se vayan creando dentro del blog. ¿Sí? Fíjense que ahora aquí a la derecha en algún momento va a aparecer el formulario donde la persona puede registrarse. Ese mail lo invitaba a llegar a esta sección donde la persona ponía el mail. Yo voy a dejar mis datos. Vamos a poner, me suscribo. Bien. Ahora, dentro de DataCrash, una vez que espero, lo que voy a hacer es, lo que quiero es validar esa lista que creamos al principio, ¿sí? Para ver aquellos contactos que se fueron registrando, como hicimos recién, en la suscripción del blog. Entonces, utilizamos la condición está en la lista, ¿sí? Vamos a buscar la lista que habíamos creado, guardar, conectamos una opción con la otra. Bien, una vez que la tenemos conectada a la lista, tengan en cuenta lo siguiente, este botón de lista me permite dos opciones, si está en la lista o si no está en la lista. Si no estuviera en la lista yo podría determinar una acción, como yo quiero validar a todos los que sí están en la lista, voy a utilizar la opción sí, y en este caso les voy a poner un email, otro último email, invitándolos a visitar o ver o que les llegue el link al último artículo que se posteó en ese blog en el que fue suscripto. La propiedad es... Perdón, a ver, de vuelta. Tenemos que enviarle el email. Enviamos el email, si estaba en la lista, le vamos a enviar el email con el artículo del blog. Guardamos la propiedad, conectamos el sí con enviar el email y obviamente luego de enviar el email lo que queremos hacer es cambiar la propiedad. Una vez que el contacto reciba el email para ver el artículo, le enviamos, le conectamos la última asignación de etapa, ¿sí? Vamos a buscar etapas del nurturing, vamos a usar la opción 3, conectamos y luego de entregado conectamos con asignar y de esta manera tendríamos puesto en marcha el workflow. Obviamente no hay que olvidarse de activar el workflow, guardarlo. De esta manera va a empezar a traquear este workflow. ¿Qué voy a hacer ahora yo? Voy a entrar en el sitio web, así como yo recién dejé mi email para el blog, lo que voy a hacer es entrar en el sitio web y registrarme, ¿sí? En el formulario de contacto, para ver de qué manera se ve luego dentro de DataCrash aquel contacto que fue interactuando, para poder empezar a llevarlo por el funnel o por el embudo. Voy al formulario, vuelvo a dejar mis datos aquí, vamos a poner mi email, pongo el país, si quisiera puedo dejar un comentario, completo este formulario, aquí me dice, bueno, gracias por completar el formulario, este formulario recuerden que es el formulario que hemos diseñado dentro de DataCrash y lo pegamos en el backend de este sitio web. Entonces, cuando yo ingreso al formulario,
a ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Yo podría llegar al formulario desde el listado que vimos, donde creamos por primera vez el formulario. Aquí tenemos el formulario. Fíjense un detalle importante. A medida que este formulario empiece a traccionar y empiece a generar contactos, todos aquellos mails que estaban dentro del workflow van a empezar a generar reportes y si yo quisiera, obviamente ahora no me va a mostrar muchos, pero si yo quisiera puedo ver esos mails que estaban dentro de este workflow, la información de si fueron entregados, si fueron abiertos, la tasa de apertura, la tasa de clics en general. Vuelvo a abrir el workflow y tengamos en cuenta lo siguiente. A ver, como yo recién completé un formulario, ¿sí? Muy probablemente en mi cuenta de correo, si acá tengo varios correos que me han llegado, tenga el primero de ellos que me decía gracias por completar el formulario. ¿Sí? Vamos a esperar que ahora el inbox nos muestre los correos. Bien, a ver. Mientras vamos abriendo esto, voy a tener aquí abierto el workflow. La idea es que podamos ver, a medida que la persona va interactuando o que las personas van interactuando con el workflow, yo aquí en contactos puedo ver, como es este el caso, el último contacto que tomó o los últimos contactos que interactuaron con este workflow e inclusive el último paso o el último estadio en el que se encuentra. En este caso dice envío de email marketing, quiere decir que yo estoy por haber completado el formulario en la etapa 1. Obviamente cuando abra el mail y haga clic en el link, voy a ir pasando en los diferentes estadios del workflow. Bien, vamos a ver aquí el correo que, a ver si logro llegar a abrirlo, sí, internet. Bueno, a ver. Bueno, la idea es, una vez que yo recibo el mail, abro el mail, obviamente ese mail tenía un link el primer mail tenía un link a suscribirme al blog, yo hice clic, llegué al blog, completé mi mail como lo vimos hace un ratito, y a medida que voy completando esos emails, el workflow lo que va a hacer es, obviamente como yo les mostraba, ir pasándome por los estadios y ir contándome acá en qué estadio me encuentro. A ver, si yo le hago un clic, bien, aquí está, sigue esperando que yo pueda abrir el correo y pueda hacer el clic al próximo paso. Bueno, para tener una idea, a ver, el workflow ya está andando. De esta manera lo que hicimos fue conectar los diferentes activos digitales y poner en marcha este workflow que nos va a ayudar a, en el caso de Freeze, esta empresa de yogur helado, a ir segmentando posibles partners, posibles franquiciantes. La idea es que si yo voy al listado de contactos que habíamos visto al principio, pueda ver allí mismo, más allá de los resultados de este workflow, puedo ver resultados también minuto a minuto o resultados de un contacto en particular, como es el caso del último que yo creé recién, este que está aquí, veo las interacciones. Fíjense lo siguiente, yo tengo obviamente acá, ahora cuando cargue vamos a ver la información, estoy en la etapa del lead en el 1 y acá abajo veo toda la interacción, ¿sí? Cuando entré en el formulario, cuando recibí el email, en el caso de que yo haya abierto el email, me va a mostrar el mail que abrí y todas las acciones o interacciones que yo voy haciendo detrás del sitio web, en este caso completar formularios o visitar diferentes secciones del sitio, cada una de esos comportamientos o acciones que voy haciendo se van a ir reflejando dentro de este timeline que yo voy viendo del contacto. Hasta aquí es todo lo que tiene que ver con el workflow. ¿Sí? Lo que me interesa ahora, tenemos una última encuesta, si ya cerramos con esto y pasamos a las preguntas, me interesa saber si antes de este webinario, ¿cuál era la percepción que tenían sobre el Marketing Automation? Si conocían del Marketing Automation y qué conocían, ¿sí? Esto nos va a servir un poco para tener una idea del mercado en el que están, de las personas y de con quienes estuvimos interactuando, ¿sí? Obviamente, dudas o consultas que tengan, en particular que les hayan surgido durante esta presentación o dentro del webinario, las pueden consultar dentro de las preguntas o si quisieran, después podemos ver los casos puntuales cruzando mails, vamos viendo los resultados. Acá tenemos ya los resultados del sondeo. ¿Sí? La pregunta era, antes del webinario, ¿cuál era la percepción que ustedes tenían sobre Marketing Automation?
por lo que estuvimos viendo, bien, el 29% no entendía que era tan fácil. Bueno, sí, es fácil. Con la plataforma esta es sencillísimo, es muy fácil de implementar. Después, en segunda instancia, otra respuesta. Y en tercera instancia, el 21% es tan fácil como me imaginaba. Bueno, sí, la idea es que sea sencillo, que sea friendly, que sea amistoso para que ustedes puedan poner en marcha workflow que hicimos o cualquier otro workflow que ustedes quieran poner en marcha o que quieran utilizar tanto para nurturing, para carritos abandonados o para a futuro que ustedes quieran. Sin más, ahora pasamos a las preguntas, ¿sí? Espero se haya sido claro. Obviamente quedo abierto a dudas o consultas que tengan. Perfecto, Diego. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a contestar algunas preguntas que tienen que ver con la dinámica. Vamos a estar compartiendo la grabación y los slides para quienes no pudieron asistir en tiempo completo. Hay algunas preguntas en particular que vamos a estar revisando junto con Diego y con Fernando específicamente. Hay algunas que tienen que ver, son muy particulares. Una es el hace Rosario Sánchez, que dice cómo consigue una plataforma como DataCrash. En todo caso, bueno, eso después comercialmente lo van a estar conectando. Lo mismo que Pilar, que quiere saber datos de precios de acuerdo a la cantidad de contactos. Todas las que sean preguntas de tipo comercial, precios, tarifas, los va a estar contactando la gente comercial del área de DataCrash directamente, si les parece bien. Vamos a alguna de las preguntas en particular. Hay una que es una consulta con respecto a otras plataformas, específicamente las diferencias como una plataforma como DataCrash, pregunta, DataCrash comparado con HubSpot, pregunta Darío. A ver, en principio esta plataforma es una plataforma de automation, ¿sí? ¿Hay otras plataformas en el mercado? Seguro que sí que las hay. En el caso puntual de HubSpot tiene algunas otras funcionalidades y cosas que quizás se pueden ir manejando para otras acciones. En el caso de DataCrash, para tener una idea de comparación, a ver, DataCrash tiene muchas funcionalidades que obviamente en esta acción, en este webinario no pudimos ver, pero como les decía, en el próximo webinario para diseñar una campaña un poco más avanzada vamos a poder verlos. La idea es que tengan en DataCrash la plataforma que les sirva para hacer todo all-in-one, ¿sí? Inclusive un tema a tener en cuenta, DataCrash tiene la particularidad de que no solo es una herramienta pensada para marketing, sino también la idea es que trabajen en conjunto tanto marketing como ventas y se puede utilizar la herramienta no solo para, como les decía, acciones que tengan que ver con nurturing o para acciones que tengan que ver con conversión, sino también para acciones de cierre y acciones de venta, ¿sí? Con el CRM que tiene la plataforma, con las herramientas de monitorización del contacto, se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Inclusive tengan en cuenta que no lo vimos, pero se puede redes sociales, hay herramientas de métricas y de mediciones importantes, gestiones de campaña, y a futuro iremos agregando un montón de funcionalidades y herramientas más que van a poder servir tanto, como les decía, para marketing, para venta, como para cualquier departamento dentro de la empresa que quiera automatizar cualquiera de sus procesos, ¿sí? Espero haber sido claro con la respuesta. Perfecto, Diego, hay varias preguntas, ahora vamos seleccionando por lo menos las más representativas, ya dijimos las de tipo más comercial, se les va a responder de manera privada porque estamos más sobre tiempo. Tatiana está preguntando si una landing page solo se puede hacer si la empresa tiene página web o sitio web o se puede realizar de otra manera. La pregunta es si la landing se puede diseñar teniendo una herramienta. Si el cliente no tiene sitio web, si puede crear una landing page igual. Sí, obviamente. A ver, si bien es importante el sitio web para todo el proceso de conversión, el hacerlo solo desde una landing no hay problema. Inclusive, a ver, lo que podría llegar a ser el contacto es armar una serie de landings que tengan que ver con todo este nurturing, con todo este proceso de conversión, ¿sí? Y eso le va a servir tranquilamente como para poder llevar a cabo la estrategia de automation. No requiere necesariamente tener el sitio web, ¿sí? Ahora estamos viendo otras preguntas. ¿Sí? Dudas o consultas que tengan sobre cosas que vimos, inclusive vuelvo a reiterar lo mismo. Es importante que tengan en cuenta de que herramientas tienen un montón de herramientas más, funcionalidades tienen un montón de funcionalidades más, que las podemos ver en el próximo webinario o en particular de acuerdo a necesidades o
cuestiones puntuales de cada uno de ustedes o de las empresas a las que trabajan, la podemos ver fuera del webinario o en particular fuera del webinario. Bueno, vamos a una última pregunta, hay bastantes más, pero es imposible llegar con el tiempo. De todas maneras, DataCrash va a tener los datos para conectarlos de manera cada uno individual y respondiendo las consultas. Y de hecho, como bien dijo Diego, este es el primero de una serie de webinars pautados con el que quiera ir participando. En cada uno son gratuitos y pueden ir incorporando nuevos conocimientos y nuevas capas de conocimientos, no solo en el uso de la herramienta, sino de marketing automation en general. La última pregunta es de Eduardo, que quería entender ejemplos de landing page dinámicas. Landing page dinámicas. Bien, a ver, en particular el tema del contenido dinámico o la posibilidad de poder adaptar una landing o una plantilla de email marketing para contenido dinámico, para la persona que lo preguntó, le diría que tenga en cuenta el próximo webinario, que ahí lo vamos a ver más en detalle. En particular, para tener una idea, a ver qué sería lo del contenido dinámico. DataCrash tiene la particularidad de poder adaptar, como yo les había contado hace un ratito, adaptar esa landing page o esa pieza de email a diferentes contenidos dinámicos. ¿Cómo funcionaría esto? Yo puedo tener la posibilidad de que la landing page se adapte de acuerdo a listas creadas anteriormente o de acuerdo al ciclo de vida del contacto. Por ejemplo, a ver, yo podría armar una landing que tenga información para aquel visitante que llega por primera vez al sitio, información relevante para aquel contacto del cual yo ya tengo datos, ya está registrado y es un lead, para ir relevándolo y llevándolo al próximo estadio. O inclusive también información para aquel contacto que ya es un cliente y quiero que compre otros servicios, otros productos. O sea, el beneficio del contenido dinámico adaptado a una landing page es que la landing o la plantilla de email marketing se va adaptando de acuerdo a quien tengo detrás, sea por una cuestión de listas creadas con anterioridad o por ciclos de vida, ¿sí? Las listas pueden ser cualquier lista que a ustedes se les ocurra. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Hay preguntas que están relacionadas también hacia el próximo webinar. Cuando es después, todos los que están ya suscriptos van a recibir nuevas comunicaciones con invitación a participar. Si nos siguen tanto a DataCrash LA en Twitter o a OMLATAM en Twitter, van a ver todas las novedades sobre las actividades próximas. En general estamos haciendo con una frecuencia de un mes. Vamos a una última pregunta y ya cerramos. No, en realidad más que pregunta es un aviso. Un aviso parroquial. Parroquial. Ya se ve en la pantalla. Les cuento, para aquellos que quieran probar la plataforma, pueden probar un trial sin cargo que dura un mes, donde pueden probar todas las funcionalidades. Tengan en cuenta que una vez que se registran para probar este trial, detrás podemos ayudarlos a poner en marcha una prueba y un modelo de automation adaptado a las necesidades de ustedes. Y para aquellos que quieran entender o conocer un poco más de la automation, los invito inclusive a certificarse de manera gratuita en una academia que ya pusimos en marcha, academia.datacrash.la, donde pueden certificarse y conocer más de automation. En esta academia hoy en día está la certificación inicial, pero iremos poniendo más cursos o material que sirva para ir avanzando con el proceso de automation dentro de una compañía. Solo eso, Lorena. Ya está. Bueno, gracias Diego Acetti, Fernando Finelli, ambos de DataCrash, del equipo de DataCrash, que están poniendo más luz sobre este tema que por un lado está de moda, pero viene para quedarse, ¿no? Es mucho más que una moda, es algo que es como va a ser lo que toda empresa que quiera estar transformándose digitalmente tiene que incorporar. Así que les cuento que el 5 de abril es el próximo webinar, pero vamos a estar compartiendo en breve, como les decíamos, la invitación, el link de registro. Saben que la participación es gratuita y como les dijimos es una doble invitación. Por un lado a que se puedan certificar en la Academia de DataCrash y también que sigan esta secuencia de webinars donde van a poder tener una continuidad e ir incorporando conocimientos que además van a tener, los profesionales que incorporen este tipo de conocimientos van a tener una buena oportunidad de salida laboral o de desarrollar habilidades que van a tener cada vez más demanda en el mercado. Así que muchísimas gracias en nombre de DataCrash y de OMLATAM. Los esperamos en un próximo encuentro por este mismo canal online. Muchas gracias. Saludos. Hasta pronto.